Pablo, decime tu opinión acerca de esta narrativa que hay a través de las corporaciones mediáticas y de muchos presidentes de derecha latinoamericanos, de que desde Venezuela y también desde Cuba se está orquestando todos estos golpes e insurrecciones populares, como pasa en Chile, como está sucediendo en Bolivia y demás. Decime cuál es tu opinión acerca de esta matriz de opinión. Bueno, como decía, esta narrativa de acusar a Venezuela y a Cuba por todas estas insurrecciones populares que se han dado en Sudamérica principalmente, uno lo ve hasta un poco ridícula, ¿no? No hay ningún sustento real que hable de eso. La verdad, las intervenciones realmente siempre han sido evidentes de Estados Unidos hacia América Latina. Pero es una forma, creo que es una forma de no enfocar las cosas, de no querer aceptar que pues son el sistema neoliberal tarde o temprano crea estas rebeliones. O sea, ya lo vimos en la década de los finales de los 90, primero el Caracazo fue aquí. Entonces ahora pues se está dando nuevamente una nueva ola de insurrecciones antineoliberales, de rebeliones antineoliberales, solo que esta vez pues ya tienen, dado lo que ha pasado y que Venezuela pues ha sido digamos que digamos que fue el primero, el que promovió el primer ejemplo, digamos, y que después se vino un efecto dominó. Pero por las raíces de esas insurrecciones son el sistema, las desigualdades, las injusticias que trae el sistema. O sea, en Chile, por ejemplo, no pega para nada la cuestión de que desde Venezuela organiza, porque la gente está clara de que la gente sale a la calle y las demandas son claras y saben que es el propio sistema. Entonces no pega. Entonces es una forma de no aceptar que es el modelo. O sea, Piñera se lo han preguntado y él decía, no es el modelo, pues no sé, hay que arreglar el modelo, hay que tal vez hacerlo más humano, más social, pero no es el modelo. Y aparte está la intervención esta que inventan pruebas bastante ridículas. Pero no hay que tampoco subestimar, porque es una narrativa que igual la agarra el secretario general de la OEA, Almagro, lo dice, Pompeo también lo dijo hace poquito, que ellos van a apoyar a los gobiernos democráticos que sean amenazados por estas insurrecciones populares. Entonces no deja de ser una narrativa que, aunque no la crea la gente, los grandes medios la repiten y en algún momento pues sí pueden tomar medidas pues, de represión, como lo están tomando. O sea, ya militares salieron en Colombia, militares salieron en el golpe de Estado a Bolivia, militares salieron en Chile, en Honduras salieron, en Haití. Aparte, en Venezuela fue un factor clave en la multipolaridad, en terminar con el unipolarismo y la hegemonía norteamericana total que hubo después de la caída de los campos socialistas. O sea, vino toda la década de los 90 donde la hegemonía total, pero siglo XXI, Venezuela se genera todo este polo en América Latina, de países de UNASUR, del ALBA, después la CELAC, que pues obviamente le van restando esa hegemonía de Estados Unidos hacia América Latina y empieza a aliarse con otros polos de poder emergentes como China, como Rusia, como Irán, que son, todos en cierta forma competencia o enemigos de Estados Unidos. Decime si a vos te parece bien esta definición, que la revolución bolivariana es un faro, está mostrando el camino de hacia dónde hay que ir al resto de los pueblos de Latinoamérica. Primero, dejar claro que no hay... sí hay ejemplos a seguir en muchas cuestiones, pero no hay calco y copia, ¿no? O sea, cada país tiene su forma de establecer sus cambios. Ahora, Venezuela sí empezó con el siglo XXI, con esto que hablamos hace un poquito, de la democracia constituyente, del poder constituyente, de cambiar las constituciones y refundar los países. ¿Qué pasó en Bolivia? O sea, que se refundaron. Y es en el sentido que es un ejemplo a seguir en su lucha como tal. Cada pueblo debe tener su forma de lucha y con sus características propias, pero es la lucha de la emancipación ante la dominación de los poderes económicos transnacionales y locales en alianza en contra de los pueblos, digamos, por liberarse y por la soberanía, simplemente por la soberanía nacional de poder tomar sus decisiones sin tener que pedirle permiso o sin tener que ser sumisos a las embajadas norteamericanas o a los lineamientos norteamericanos, que siempre ha sido históricamente así en América Latina. Pablo, te quería hacer una pregunta que seguramente muchos se preguntan en otros países. ¿Por qué Venezuela, según tu mirada,
no ha caído, dada las continuas agresiones a nivel internacional, no solo de Estados Unidos, sino de Estados Unidos y aliados, ¿no? ¿Por qué Venezuela todavía no cayó? Por ejemplo, Bolivia, sabemos lo que pasó con Evo, en este momento hay un gobierno de facto, una dictadura. ¿Cómo Venezuela logra mantener ya más de 20 años de revolución bolivariana con un asedio impresionante a nivel financiero, a nivel de boicot interno, incluso hasta paramilitares internos pagos en algún momento? ¿Cómo puede ser que Venezuela siga en pie y además que el chavismo continúe ganando elección y arrasando en todas las elecciones que vienen? Contame vos. Bueno, primero creo que viene por la herencia que dejó Chávez en la conciencia del pueblo venezolano. Y de la permanente movilización, o sea, digamos, el ataque ha sido permanente. El asedio, el golpe de Estado del 2002, han habido no solo en los últimos años que han sido los más rudos, ¿no? Los más críticos, donde se ha multiplicado, se ha exponenciado toda la agresión hacia Venezuela y el asedio. En los últimos años ya con el presidente Nicolás Maduro. Pero desde antes viene. Y ante todo eso, pues siempre ha sido el pueblo en la calle. O sea, creo que es la alianza primero del gobierno, su unión, su identificación, su compenetración con el mismo pueblo al cual es un gobierno del pueblo y para el pueblo, y que entonces pues ha estado siempre movilizado en los momentos críticos. Pues vamos a la calle. En la calle se define todo, o sea, más allá incluso de los medios, que los medios sí obviamente influyen y manipulan y crean matrices de opinión, pero la calle es la calle en ese sentido, sin obviamente descuidar. También aquí han habido políticas comunicacionales también pues revolucionarias en el sentido pues de crear mucha comunicación alternativa, muchos medios comunitarios. Chávez siempre educó al pueblo respecto al rol histórico en el cual está Venezuela y el papel histórico que tiene y quiénes son los enemigos históricos del pueblo venezolano. Desde lo ha explicado, fue un gran didacta, digamos, un gran educador popular de las masas, explicándolo desde Bolívar en adelante, desde Guaycaipuro, de las luchas indígenas en adelante. Eso sumado a que pues también la unión cívico-militar ha sido un factor clave. Chávez viene del mundo militar, pero no es un militar. Primero, tampoco las Fuerzas Armadas venezolanas son la típica Fuerza Armada donde los mandos militares, desde el oficial o teniente para arriba, los que pasan la escuela militar, digamos, la academia militar, los que estudian la carrera militar, son principalmente, al menos en Chile, no sé si con Argentina será igual, son todos provenientes de las clases dominantes, de clases altas, de castas militares, de familia militar o de las clases dominantes. Entonces todos los mandos militares responden al interés de clase del cual vienen y están educados para eso. En cambio acá la Fuerza Armada venezolana siempre no ha tenido ese filtro de clase para acceder a los bandos medios, altos de los mandos militares. Chávez es un ejemplo, tal vez más específico. Chávez viene del campo, de un pueblito del campo, su papá profesor, vivían en una casa con techo de paja, piso de tierra prácticamente. Él de niño tenía que trabajar vendiendo dulcecitos, o sea, una familia humilde. Y él llega a ser teniente coronel. En Chile jamás se ha dado en la historia de que alguien que venga de un estrato popular llega a tener un mando militar. Entonces, gran parte importante de los mandos militares tienen una conciencia popular, de clase, digamos, no responden netamente a los intereses de las élites. Yo quería pasar nuevamente a Cuba, dado que vos, conocés y mucho Cuba, porque estudiaste medicina ahí. Yo estuve investigando un poquito acerca del Centro de Investigación Biomolecular de Cuba, que ahí hicieron una vacuna contra el cáncer de pulmón. La pregunta es, ¿cómo puede ser que siendo Cuba un país tan asediado, con bloqueos, con las opiniones a través de los medios que dicen que ahí se vive una miseria extrema, etcétera, cómo puede ser que sea tan avanzado en un campo tan importante, tan fundamental para el ser humano como es la medicina? Sí, Cuba se ha destacado y es reconocida mundialmente por tener, tal vez, Chomsky dijo alguna vez que era el mejor sistema de salud del mundo, porque aparte, con pocos recursos, obviamente los recursos que tiene Cuba para invertir en salud, su presupuesto son obviamente mucho menores que los de Europa, pero tiene índices iguales o hasta mejores que los de los países más avanzados en términos de índices de salud pública. El número de camas por habitantes también un índice altísimo, o sea, cumple con todos los índices, supera ampliamente todos los índices mínimos que se exigen para tener una atención digna de salud.
Pero esa es una política de hacer un sistema de salud con una amplia cobertura, los médicos de familia. O sea, Cuba, la columna vertebral es la medicina familiar, el médico que está ahí en la comunidad, que conoce a todos los pacientes, a su familia, a las casas. Toda esa estructura que tiene es avanzadísima. Y en términos de innovación científica, con medicamentos, con vacunas también. No solo del pulmón, ha innovado con muchos medicamentos y otro tipo de vacunas. Porque hay una fuerte inversión también en la investigación científica de la salud. Cuba tenía, cuando yo estudiaba allá, un médico cada 120 y tantos habitantes. O sea, la cifra más alta de médicos por habitante del mundo entero, la más alta. Entonces eso te va generando, obviamente, y el estilo de vida, digamos, ya el sistema como tal, que también es un sistema mucho menos enfermante que los sistemas capitalistas de consumo, donde, bueno, qué sé yo, pues, el estilo de vida capitalista y de la sociedad de consumo es enfermante literalmente, tanto para la salud física como la salud mental. Chile tiene por ejemplo, el oasis del neoliberalismo, Chile tiene los índices de salud mental por el suelo. O sea, Santiago de Chile, por ejemplo, es la ciudad que más consume antidepresivos y ansiolíticos, para la ansiedad, de todo Occidente. ¿Hay chicos viviendo en la calle en Cuba? ¿Hay desnutrición infantil? ¿Existe? ¿Hay inseguridad? No, para nada. Eso también es qué bueno que lo preguntas, son índices o cosas que te indican también cómo es la vida, ¿no? Niños en la calle no hay. La desnutrición infantil lo decretó también la UNICEF, que es el único país de América Latina que tiene 0% de desnutrición infantil. O sea, en Cuba tú puedes andar a las 3, 4, 5 de la mañana, 12 de la noche, en cualquier parte prácticamente de La Habana o de las ciudades y no pasa nada. Las riñas en el hospital, yo estaba en el hospital de guardia y en la noche y no llega nada, no llega ni un herido. Jamás vi un herido de bala en Cuba. A lo más una corte, de una pelea, ni siquiera por asalto, ¿no? O sea, es algo que lo típico no sé, en Chile o en otros países es que lleguen baleados o apuñalados porque los asaltaron, ¿no? Porque son guerras de bandas, qué sé yo. En Cuba no hay nada de eso. Vamos a pensar un poco hacia futuros. Cuando Cuba no tenga un bloqueo económico, entonces, ¿qué sería de Cuba? ¿Una potencia mundial en varias áreas? Seguramente son miles de millones de dólares que Cuba que pierde, digamos, por el tema del bloqueo económico. Ellos tienen el cálculo perfecto, en Cuba son muy metódicos y muy avanzados en todo eso, y hay esos paralelos. Lo que hemos logrado con bloqueo económico, lo que podríamos lograr en distintas áreas, en salud, en educación, sin bloqueo económico. O sea, lo tienen así, todo con datos, con cifras, muy bien hecho. Y obviamente sería muchísimo más lo que pudieran hacer sin el bloqueo económico. Bueno, Pablo, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por tu humildad, por bueno, justamente darme ese tiempo tan preciado que todos tenemos para venir a una entrevista acá, en el departamento que estoy acá en Caracas, en Venezuela. Él vive acá, él conoce, bueno, es chileno, así que por supuesto lo que está sucediendo en Chile, que ya es de conocimiento internacional, es más que autoridad para hablar de esto. Vive en Venezuela, así que imagínense todo lo que sabe de Venezuela. Hace 10 años que vivías acá, estudió en Cuba, se recibió de médico en Cuba, así que imagínense si no tiene para contarnos de Cuba, así que realmente es un lujo que me hayas dado esta posibilidad. Estamos muy estructurados, pero para esto que es YouTube, que es las redes, pero la verdad tenía muchísimas cosas para decir y no estaba la verdad para interrumpir esta entrevista. No sé qué tenés vos para decirme. No, más bien muchas gracias a ustedes, porque creo que esa es lo importante, ¿no? Tratar de ir rompiendo este cerco mediático, porque realmente a nivel mundial tenemos una especie de dictadura mediática que es monolítica. Entonces tenemos y creo que el tema de las redes, los medios alternativos tienen esa potencialidad de poder ir contrainformando a la cuestión dando otros puntos de vista de lo que pasa realmente aquí en Venezuela, lo que pasa en Cuba, cómo se vive, y de Chile, que también en Chile lo que dicen afuera pues también no es realmente lo que está pasando. O sea, entonces creo que eso, pues más bien gracias por el espacio para poder... Con lo que decían antes, ahora lo que dicen ahora de Chile, lo que está pasando en la calle es lo que está pasando. Sí, es el verdadero Chile de ahora, sí, no ese oasis o esa vitrina neoliberal que era lo máximo, cuando en el fondo abajo se estaba cultivando un descontento, una olla a presión por las injusticias. Esto fue la entrevista con Pablo Sepúlveda Allende.
el chileno, nieto del primer presidente socialista de la historia, Salvador Allende, derrocado por un golpe militar en los 70. Él es médico, recibido en Cuba, reside actualmente en Caracas y es un militante por los derechos humanos